sigamos trabajando, por favor. Y ahorita he estado revisando los apuntes que hemos generado y se me ha ido totalmente el asignarles la tareita. Pero quisiera que me comenten cómo les ha ido con el programita de Vigas, ¿no? Ese programitas, esos programas online. ¿Han estado trabajando? Tal vez alguien pueda comentar. ¿Qué les ha parecido? ¿O nadie? Ya. Y he estado explorando poco, pero bueno, sí se he entendido más o menos, Inge. Ya. Jóvenes, no dejen de siempre de investigar, de leer, por favor, ¿no? Ustedes, futuros ingenieros, entonces todo el tiempo tenemos que estar leyendo, investigando, ¿está bien? Bueno, me alegro que por lo menos Franklin mencione el programa. Lo que hoy es martes, para el jueves les asignaré la tareita. Hoy estoy con un poco de tiempo, entonces les voy a asignar la tareita. Algo más tenemos pendiente, un control, ¿verdad? Los controles les he dicho que lo tengo que unir y tenemos que zanjar el tema de los controles. No sé qué fecha hemos quedado. Al final nos organizamos para igual esa parte zanjar, porque esos 5 controles que han dado es como un primer parcial, la suma de esos, ¿verdad? Porque justo esos 5 controles corresponden a los 3 primeros capítulos y eso es primer parcial, como ya han dado el primer parcial prácticamente. Mañana, normal, el control de torsión, eso 2 semanas que hemos postergado torsión, ¿verdad? Sí o sí, mañana en la noche a las 9 creo que es, ¿verdad? Eso sí o sí. Ya, entonces, ¿qué estábamos viendo? Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Está bien? Lo que corresponde ahora que veamos es, ustedes recordarán, estamos viendo un tema que se llama flexión, ¿verdad? Este capítulo es el capítulo 5 que se llama flexión. Ahora, hemos hablado de que ¿quién me puede mencionar cuáles son las cargas o eh, la definición, digamos, de esfuerzos por cargas de flexión? ¿Cuándo se dice que un elemento estructural, una viga, un eje, un elemento de máquina está sometido a flexión, jóvenes? ¿Quién quiere Cuando ganar? solo con los esfuerzos internos. Cuando existen los dos esfuerzos, Inge, de compresión y de tracción. Eso está bien, eso siempre va a ocurrir, está bien, pero correcto. Pero ¿cómo son las cargas para que exista flexión? ¿Cómo tienen que ser las cargas para que exista flexión? En sentido contrario, de tracción a un lado y de compresión a otro. Más o menos. Ahí me estoy dibujando una viga, jóvenes. Inge, perpendiculares a Perpendicular la al eje. longitud. Eso, ¿quién ha dicho perpendiculares al eje de longitud? Yo, ¿Omar? Franz. Igual lo dije, Inge. Ya, Omar, Justo con José. Franz. Ya, me anotaré, está bien. Omar, Omar Omar, José Xber. Omar Quisbet te pondría. Ya. Participación. ¿Y la otra persona? Franz. Franz Mostajo. Franz Mostajo, no te veo. Ya. Les va a ayudar estas participaciones, jóvenes. Está anotado en todo lado está anotado, ¿verdad? En los documentos. Ya. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico, digamos, el ejemplo común es el de la viga simplemente apoyada, ¿no? Lo que ha dicho Omar y Franz a la vez es correcto. Las cargas tienen que ser perpendiculares. Así, por ejemplo, una carga puntual, una carga concentrada, como está ahí. Puede ser una carga distribuida, ¿no? Una carga distribuida triangular, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Y no sé, momentos también, momentos. Todas estas cargas se caracterizan, jóvenes, porque su dirección es perpendicular al eje de la viga, ¿no? El eje longitudinal de la viga. Un momento concentrado, una carga distribuida de intensidad variable, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí estamos generando flexión en este elemento, en el elemento viga, en este elemento de acá, ¿no? Este elemento, ese elemento que acabo de marcar, bien importante es su sección transversal, ¿no? En vigas, por ejemplo, no sé quiénes, por ejemplo, muchos de ustedes deben ver en las construcciones, manejan unas viguetas, un perfil T tienen, ese es bien común, ¿no? Para las losas, para el vaciado de losas, entonces manejan perfiles, este perfil,
este perfil, que lo vamos a analizar, ¿ya? Bueno, no tiene exactamente esta forma, tiene algunas variantes, ¿no? Pero este perfil es el que he visto que manejan bastante en viguetas. A ver, voy a conseguirme un manualcito y vamos a analizar este perfil T, que utilizan en las construcciones, les decía, ¿no? Bueno, ¿qué más es importante? Entonces, cuando hacemos una sección de corte, jóvenes, ¿ya? Cuando hacemos una sección de corte, en cualquier punto, ahí, ¿está bien? Ustedes recordarán ¿qué es lo que ocurre en nuestra sección de corte para estas vigas, jóvenes? ¿No? Entonces, en nuestra sección... Exacto, sí, está bien lo que dice la señorita, perdón. Y un momento flector. Muy bien. Un ratito, terminaré de dibujar las cargas que están en el momento, la reacción, la carga P, y está bien. Acá internamente en la sección de corte, ¿qué aparecen? Perdón, me estaban diciendo, ¿qué aparecen? Un esfuerzo cortante y un momento flector, Inge. No, no es Corte y la esfuerzo, normal. la fuerza cortante, La fuerza cortante, una normal más. y el momento flector, y la normal. Y la normal, pero esta normal es cero en este caso, jóvenes. La normal es cero porque las cargas son verticales, va a ser cero. ¿Está bien? Son esas tres acciones internas que aparecen, ¿verdad? Ya. Aquí sí voy a valorar qué efecto tiene este momento. Este efecto hemos estudiado, ¿verdad? Ese momento flector, ¿qué produce? Ya hemos analizado la anterior clase. Compresión y tracción, Inge. Correcto. ¿Quién ha dicho compresión? Esfuerzos normales. Omar, ¿no? Sí, Maceda, Inge. Franklin Maceda. Franklin tiene toda la razón. Ese momento producen esfuerzos normales, ¿verdad? Son esfuerzos normales que a partir del eje neutro pueden ser de compresión hacia arriba y tracción hacia abajo, ¿verdad? Esto ya hemos estudiado, el momento flector. Les decía, lo que nos falta estudiar ahora es el efecto de esta fuerza cortante, ¿ya? En flexión pura, perdón, hemos hecho nuestro análisis en flexión pura. En flexión pura este B era cero, por ejemplo, pero ahora ya no, ¿ya? Ahora va a ser distinto de cero, ¿está bien? Entonces, eso es lo que corresponde que hagamos, jóvenes, ahora, estudiar el efecto de la fuerza cortante, que obviamente el efecto de esto es tau, ¿no? Su efecto. Y lo que ha dicho Franklin es correcto, el efecto de los momentos son sigmas, los dos sigmas, compresión, tracción, ¿verdad? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Déjenme, les recomiendo para esta parte, distintos textos hacen sus deducciones de distintas formas, la verdad, ¿no? A mí, digamos, el texto que más es más sencillo de entender, a mi criterio, es el Jorge Iván. ¿Ya? Nos vamos a basar en ese texto para esta parte, para deducir, ¿no? nuestra teoría. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agarrar, vamos a hacer dos secciones de corte. Yo quiero que me sigan aquí. Ya hemos hecho una, ahora vamos a hacer dos secciones de corte, algo así. ¿Ya? Dos secciones de corte. Y vamos a analizar, ustedes recordarán, vamos a ver el efecto que produce el momento flector. Ya sabemos, ¿verdad? Que este sigma es el momento flector, ¿se acuerdan? Y y la inercia, ¿no? Ahora, este y es igual a C1, C2 para cuando queremos calcular los esfuerzos máximos, ¿no? Es la distribución de esfuerzos. Con esta ecuación obtenemos la distribución. ¿Sí ven? Con esta ecuación. Y, inercia, ¿no? Inercia y sub z, si utilizamos nuestros ejes que hemos mencionado al principio, ¿verdad? Bien. Ya, entonces, esta partecita vamos a agarrar, jóvenes. Esta parte, ¿ya? Esta parte, un pequeño, no sé si vale la pena un diferencial. Yo creo que sí. Sí, vamos a agarrar un diferencial. Ya, lo voy a agrandar. ¿Ya? Entonces, sección de corte 1, sección de corte 2. Estoy cortando. Para que nuestro análisis sea sencillo, vamos a suponer que tenemos un perfil rectangular. Es lo más, digamos, sencillo. ¿Ya? Entonces, cuando agarramos esa porción, en las secciones de corte le pondré. En la sección
en las secciones de corte, si agarro esa porción un poco agrandada, perfil rectangular, les decía. Estoy tratando de dibujarlo en el espacio, ¿ya? ¿Qué ocurre? Primero hay un eje neutro, ¿verdad? En un perfil rectangular el eje neutro va a estar por acá. ¿Está bien? Esto va a ser un diferencial de X. A partir de ese eje neutro, ¿cómo es la distribución de esfuerzos? Eso, por favor, tienen que... En esfuerzos combinados nos va a servir mucho el tema de distribución de esfuerzos. La distribución de esfuerzos, ¿no? Si el momento flector fuera este, jóvenes, por ejemplo, si fuera así el momento flector acá, interno, ¿no? Entonces, arriba va a ser compresión y abajo va a ser tracción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser más o menos la distribución de esfuerzos para ese sentido? Trato de dibujarlo algo así, ¿no? Y comprimiendo, vamos comprimiendo a partir del eje neutro. ¿Verdad? ¿Estoy en lo correcto o no? Bueno, más o menos. Y me falta dibujar unas cuantas flechitas. ¿Sí? Algo así. Ya. Es una distribución lineal. Compresión, la parte superior, y abajo, así, tracción, ¿no? Igual. Algo así. Perdón. Algo así, ¿ya? Esa es la distribución. O sea, en vez de dibujarme ahorita, en vez el efecto, vuelvo a repetir, el efecto de este momento, aquí hay un momento, borro el momento ese, y el efecto es ese esfuerzo, ¿no? Esos esfuerzos, eso conocemos perfectamente, ¿verdad? Al otro lado es algo similar, ¿verdad? Como he hecho dos secciones de corte, entonces en esta otra parte deberíamos tener así, a partir del eje neutro, algo así. Entonces, en las secciones de corte no estoy dibujando las acciones internas. Estoy dibujando o representando el efecto del momento flector inicialmente. ¿Sí? Ahí está. Así quedaría. Entonces nos daremos, por favor, esto que es un diferencial de X. ¿Está bien? ¿Ya? A, B, C, D le podemos llamar los vértices, ¿les parece? Ahora, aquí lo que quiero que un poco me comprendan, ¿está bien? Ustedes saben, ¿no? ¿Está bien? Que este momento flector, M, esta M de acá, joven, esta M, es función de X, ¿verdad? Depende de dónde hagamos nuestra sección de corte, el momento flector va a variar, ¿está bien? Va a variar. Ahora, el esfuerzo, el efecto, ¿no? El esfuerzo es un esfuerzo en la dirección X, le podemos. ¿Está bien? Igual, varía en función de dónde sea nuestra sección de corte. Incluso yo diría, este esfuerzo, jóvenes, es una función de X. ¿Por qué? Porque el momento flector, aquí le ponemos bien, el momento flector es una función de X, ¿verdad? Por Y. Parecía una función de dos variables incluso, ¿no? El momento flector depende de la sección de corte y este Y es una función, es la distancia desde el eje neutro hacia arriba, ¿verdad? Se mide a partir del eje neutro, sí, la distancia Y, ¿verdad? Sin embargo, generalmente nos interesan los esfuerzos máximos. Entonces, este Y por lo general va a ser C1 o C2, ¿está bien? O sea, más que todo es una función de X, a lo que voy, ¿ya? Ese Y es, por lo general va a ser las alturas máximas, ¿verdad? ¿Está bien? C1, C2,
Entonces, este sigma x, aquí le puedo llamar a este sigma x, ¿ya? Y ahora, como me estoy desplazando a la derecha, en un diferencial de x, jóvenes, este otro sigma de acá va a ser sigma x también, pero más un diferencial de sigma. Va a haber cierta variación, ¿verdad? Tiene que haber una variación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos secciones de corte separadas por un diferencial de longitud x, ¿no? Entonces, hay una variación. Sigma x más una pequeña variación. Eso, ¿ya? Ahora, no se van a olvidar, no lo estoy dibujando, no quiero arruinar mi gráfico, pero acá aparece, ¿verdad? Aquí, ¿qué sería esa fuerza? La que tenemos que analizar, la fuerza cortante, por si acaso, ¿ya? Y su efecto va a ser tau, por si acaso. No lo voy a dibujar, pero no se olviden que tenemos ahí esa fuerza cortante. En ambos lados, en realidad, ¿ya? Ya. Ahora, hay distintas formas de hacer. Lo que queremos es hallar una fórmula, una expresión para los taus, ¿no? Los esfuerzos cortantes. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Inge, Entonces, sí. disculpa que lo corte. ¿Puede explicar la parte izquierda por qué las cargas distribuidas o las fuerzas lo ha dibujado en sentido contrario? La parte de la izquierda del corte, de la derecha, sí entendí por el momento, Inge. Ya. Ahora, el momento es así, ¿verdad? Aquí es el momento acá. Sí, Acá tiene que ser en el otro sentido. Cuando hacen un corte y agarran la porción derecha, en este caso, eh, cambia el sentido de los momentos. O sea, ¿a qué me refiero por si acaso? Por ejemplo, esto me perjudica. Ya. Cuando agarran la porción derecha de una viga, así, he hecho un corte, ¿no? Entonces, acá aparece el momento flector, tiene ese sentido, y la fuerza cortante, ese sentido. Pero cuando agarran la porción izquierda, perdón, derecha, entonces cambia esto. El momento flector tiene ese sentido, y la fuerza cortante debería tener ese sentido, si no me equivoco. Cambia, tiene que cambiar. Por acción-reacción, eso básicamente, ¿no? Por acción-reacción. Entonces, si toman en cuenta este momento en en el corte de la porción derecha, entonces tendría ese sentido, el momento. Eso. está bien, Inge, gracias. Se ha entendido. Además que tiene que cumplirse la estática, por si acaso, tienen que anularse tratar de anularse sus esfuerzos. ¿Ya? Bueno, entonces esto lo voy a borrar. Esto igual me va a perjudicar. Esto no. Ahora sí. Ya. 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 Bueno, entonces seguiremos, por favor. Ahí tenemos nuestra sección de corte. Queremos una fórmula, jóvenes, para los taus, ¿ya? Ahora, hay algo interesante en los taus. Los taus, los esfuerzos cortantes, no andan solitos, o sea, siempre vienen en pares de dos. Eso la estática lo demuestra. Entonces, a partir de nuestro eje neutro, aquí es nuestro eje neutro, ¿no? Ahí, ¿ya? Le llamaremos vértice A, B, C, D, ¿ya? Vamos a agarrar, puesto que ya tenemos, ¿verdad? Estas fórmulas para estos sigma x lo vamos a relacionar con los taus. ¿Cómo? Vamos a agarrar, y le voy a llamar acá, vamos a agarrar una tercera sección de corte, E, F, ¿ya? Un ratito, voy a ir con otro colorito. Entonces, acá, ahí vamos a hacer una sección de corte, más o menos. Le vamos a llamar E, F, G, le pueden llamar al otro extremo, ¿ya? Y vamos a agarrar, esto por favor, tengan presente, vamos a agarrar la porción de abajo, esta porción. Esa porción. Bueno, les leo toda esta porción. Vamos a agarrar, ¿ya? La porción de... Se puede agarrar la porción de arriba también, ¿ya? Se puede agarrar la porción de arriba pero, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer una tercera sección de corte? Porque en la parte horizontal de esa sección de corte aparecen taus. ¿Ya? Entonces, ya. Ahora, vamos a medir, por si acaso, una distancia y, igual, hacia abajo. ¿Sí?
hemos hecho a partir del eje neutro hacia abajo, hemos hecho un corte, una distancia Y, ¿ya? Eso tengan presente. Entonces, voy a agarrar la porción de abajo, ¿ya? Voy a agarrar, permítanme agarrar la porción de abajo. ¿Dónde tengo espacio? Aquí. Entonces, ahí está la porción de abajo. ¿Ya? ¿Sí? Para que se ubique un poquito aquí voy a dibujar todavía el eje neutro. Sí, más o menos, ¿no? Y se acuerdan, la distribución de esfuerzos sería más o menos algo así. Y ahí tiene sentido. Sí. Bueno. Perdón, ya, ahí está, ¿no? Espero que se vea, ¿no? Esta distribución de esfuerzos es sigma x más un diferencial de sigma x, ¿verdad? Y aquí igual aparece aquí, por si acaso, los esfuerzos. Algo así. Ya, está bien, ¿no? Entonces, fíjense que... Esto no me gusta. Ahí va. Ya. Entonces, les decía, jóvenes, en estas caras aparece la fuerza cortante, B. Esto es B, pues, aparece. ¿Cuál es el efecto de la fuerza cortante? Es un tau, ese es el efecto, un tau, ¿ya? Esfuerzos cortantes. Ahora, ese tau aparece aquí. Ojo que esto es el sólido, ¿verdad, jóvenes? Esta porción, todo esto es lo sólido. Ahí está. Entonces, ese tau aparece acá, hacia abajo. Ahí está, tau. ¿De color lo hago? Esta línea verde. Ahí aparece un tau. ¿Ya? Ese tau, pero jóvenes, también aparece acá por la estática, en nuestra sección de corte. Y lo interesante es que este tau, ¿no? Aparece, digamos, forma 90 grados con el tau original. ¿Está bien? La estática exige que estos taus existan ahí, esos dos. ¿Ya? Bueno, hay más todavía en la parte de atrás que no la voy a dibujar, pero entonces la estática exige la presencia de este tau. ¿Ya? O sea, digamos, esa es la forma que la mayoría de los textos, manuales de resistencia de materiales obtienen una expresión, ¿no? Apoyándose, lo que vamos a calcular es este tau en realidad, que es en módulo, en magnitud es igual a este otro, ¿está bien? Entonces, vamos a aprovechar el hecho de que hay taus horizontales en una sección de corte, pero no horizontal, ¿está bien? Entonces, este tau vamos a aprovecharnos. La existencia de ese tau vamos a aprovechar, mejor dicho, ¿ya? Este de acá, ¿ya? Y como ya hemos hecho una sección de corte acá, ese tau, este tau de acá, lo podemos calcular haciendo sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal. Lo vamos a relacionar con el sigma x, con este sigma x, ¿no? Con este sigma x de acá, ¿ya? ¿Está bien? Entonces vamos a estática. Todas nuestras fórmulas han sido basadas en estática, ¿ya? Es más sencillo entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente decir sumatoria de fuerzas en x igual a 0. ¿Está bien? Pero para para el epípedo, ¿no? Para nuestras 3 secciones de corte, ¿ya? ¿Saben qué? Mejor para que no les confunda. Aquí ahí estamos haciendo sumatoria de fuerzas, ¿no? Bien, igual a 0. Todas las fuerzas que vayan a la derecha, ¿les parece? Positivas. ¿Me van a ayudar? ¿Ya? Me van a ayudar ahora acá. La viga, esta viga, le daremos, por si acaso, este ancho necesitamos,
vamos a necesitar. Le llamaremos ancho B, ¿ya? Ancho B, que en un perfil rectangular es constante, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Sí, yo creo que nada más. Ahora, como es perfil rectangular, espero que estén de acuerdo, la alturita, esta alturita, la altura tiene una altura h, ¿no? Como es un perfil rectangular, vamos a repetirles, esta alturita desde acá hasta acá sería h, ¿no? Altura, base B, altura h tiene nuestra vía, por si acaso, ¿ya? Eso tenemos. Y esta longitud es de x, ¿no? Por si acaso, diferencial de x. ¿Me ayudan, jóvenes? Todas las fuerzas que vayan a la derecha. Primero, este sigma x, al multiplicarlo por un área, eso se vuelve fuerza, va a ser una fuerza negativa. Sigma x por un diferencial de área. Tengo que utilizar diferenciales porque es variable, ¿no? Y vamos a integrar. ¿Sí? Integrar. ¿De dónde a dónde, por si acaso? Esto es importante. Entonces, al aplicar estática, tendríamos que integrar. Le llamaremos, hemos hecho un corte Y1, le llamaré a una altura del eje neutro, Y1. Entonces tendría que ir esto desde Y1, ¿no? Esto es Y1, joven, desde acá, esta altura es Y1. ¿Sí? Desde Y1 hasta H medios, ¿no? Recuerden, nuestra deducción la estamos haciendo para un perfil rectangular. Luego lo vamos a generalizar, ¿ya? Espero que estén de acuerdo. Estoy calculando la fuerza, ¿no? Negativa. Esta va a ser una fuerza negativa, por si acaso. ¿Está bien? Esfuerzo por área, fuerza. Tenemos que integrar desde Y1 hasta H medios, ¿no? Más lo mismo, integral desde Y1 hasta H medios. En este caso va a ser sigma x más diferencial de sigma x, ¿verdad? Por diferencial de área. Espero que estén de acuerdo. Me va a faltar espacio, voy a tener que recorrer un poquito siempre acá. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? Si me están siguiendo, y aquí igual voy a valorar su participación, falta un término más ahí, ¿verdad? Que va a ser negativo. ¿Cuánto valdría ese término? ¿Quién me ayuda? No, Ya. el Ahí tau. está. Por esfuerzo. Fuerzas, estamos sumando fuerzas. Tau, ¿por qué? Diferencial de área. Ya, pero en este caso, ese tau, como es un diferencial de x, entonces, ¿en qué área está actuando, jóvenes? Está actuando, por si acaso, en toda esta área. ¿Cuánto vale toda esa área? B por dx y g. B por diferencial de x. ¿Quién me ha ayudado? B por diferencial de x. ¿Está bien? B por diferencial de x. ¿Ya? No hay necesidad de integrar ahí nada. Vamos a suponer que ese tau es uniforme en esa longitud de x, ¿no? El ancho B es constante, entonces estamos ahí, fuerza por área, digo esfuerzo por área, nada más, ¿no? Esto tiene que ser igual a 0, o hay más fuerza, o me estoy olvidando de algo, creo que no. ¿Ya? Estos límites se dan cuenta por qué tengo estos límites, ¿no? Desde Y1 hasta H medios, desde Y1 hasta H medios. Ese Y1 es desde el eje neutro, la profundidad, la altura a la cual hemos hecho un corte horizontal, ese Y1, por si acaso. ¿Ya? Es un problema, la verdad, ese Y1. Ahorita van a ver por qué. Ya, bueno. ¿Quiénes se van a ir? ¿Quiénes se van acá? Perdón, antes de valorar, ¿quién me ha dictado, quién ha dicho B por DX? Aquí en G. ¿Quién? Yo también. Juan Carlos Condorichoque. Juan Carlos Condor. ¿Y la otra persona? Y a mí también. Pablo Lazo. Diferencial de Igual área. hablé. Pablo Sí. Lázaro. Lázaro. ¿Y la otra persona? Alejandro Jiménez Inge. Ya, listo. Inge, yo también le dije. Yo igual ayudé. Ya no se tan. igual. Voy a ser más puntual, ya. Hasta ahí. A ver, dígame ya, son dos personas más, tres personas más. Omar Kisber, Omar Kisber, ¿ya? llámanos. Zudi Mamani. Omar Kisber. Rudy Mamani. Doble D Y. Ya.
Listo. Ya. Seguiremos, por favor. Seguiremos. Entonces, este es nuestro análisis, jóvenes. Nada más. Se ha puesto un poco lento el internet. Sí. Inge, a mí me borró Marquis Verle, dije. Te he puesto con un punto adicional arriba. Ya te había notado. Ah, ya, perdón. Ya. Ahora me está preocupando el Zoom. Nada, ¿no? No se mueve. Estoy rayando harto, nada, ¿no? No se ve, jóvenes, ¿verdad? No, Inge, se colgó. No, dije, se ha congelado. Congelado, ¿no? A ver, un ratito. Tengo que seleccionar. Ya. A ver, ahora sí. Ya. Entonces, ese es nuestro análisis. ¿Quién se va a ir? Este término se va a ir con este término, ¿verdad? Porque eso con eso se va. Negativo, positivo. Y va a quedar. Ya podemos despejar tau. Eso es lo que nos interesa, jóvenes. Despejar tau de ahí. ¿No? El tau. Ese tau, ¿a qué va a ser igual? Espero que se me acuerdo. Sería... arriba va a ser integral desde y1 hasta h medios, diferencial de sigma x por un diferencial de área. ¿Ya? Es una integral doble incluso, ¿no? Integral de área. Pero bueno, esos límites solamente nos dicen... Inge, una consulta. ¿No debería integrarse al diferencial de X, Perdón. al tau es por B diferencial de X y no debería integrarse también o me equivoco? Ah, ¿esto? ¿Así? El diferencial de esfuerzo en X, dice el compañero Inge. Ya. No, esto por si acaso está bien. Eso, tau b de x es fuerza por... Asumiendo que el tau es... integrarse, dices, ¿no? Integrarse. Es que hay un diferencial igual ahí. Claro. Pero, ¿cómo les digo? Aquí, claro, no, ¿saben qué? Estamos hallando el tau para una cierta longitud x. Ahorita vamos a ver eso, pero no vamos a integrar de 0 a L, porque ese tau varía, jóvenes. Entonces no corresponde a integrar. Tendría que integrar, dicen, de x de 0 a L, entonces no corresponde, jóvenes. En cambio acá, si hemos agarrado un diferencial de área acá. Si hemos agarrado un diferencial de área ahí, ¿no? Ese es mi diferencial de área y tengo que integrarlo a lo largo de toda el área amarilla. Esa área que estoy marcando, ahí. Sí corresponde integrar en los sigmas, en los taus, no. Y si integro de 0 a L, estoy cometiendo un error porque ese tau lo vamos a hallar para cierta longitud X, ¿ya? En cierto punto X, integrar de 0 a L es como hallar un tau promedio, ya no, nos estaríamos saliendo de nuestro objetivo, que es hallar tau para cierta longitud X, ¿no? Entonces, acá tengo que dividirlo esto, lo voy a dividir entre el ancho B y el diferencial de X, así quedaría. Así va a quedar. El ancho B puedo meterlo dentro de la integral, diferencial de X puedo introducirlo dentro de la integral también, les comento. Esta es una integral de área, por supuesto, ¿no? Este diferencial de área, por si acaso, este diferencial de área, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a un diferencial de Y por un diferencial de Z, por si acaso. No depende de X, ¿no? O sea, puedo meter el diferencial de X es como una constante ahí, ¿no? Si yo meto esto a lo que voy, si yo lo introduzco todo en una integral así, diferencial de sigma X, diferencial de área, el ancho B, ¿saben qué? Aquí me conviene colocar diferencial de X y el ancho B. Y esto desde Y1 hasta H medios. A lo que voy, este diferencial de X es como una constante dentro de la integral, porque ese diferencial de área es un diferencial de Y por un diferencial de Z. Este ancho B es el ancho
del perfil, ¿no? Nada más. Lo que tenemos que reconocer ahora es este cociente de acá. Diferencial de sigma con respecto a x, ¿ya? Me van a ayudar. El sigma x, por otro lado, ¿no? Este sigma x de nuestra... Sabemos nosotros, mejor dicho, hemos calculado cuánto vale sigma x. Sigma x vale el momento flector, ¿está bien? Depende de y z. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, y sí es, ¿qué se llama? Y es variable, ¿no? Entonces, me ayudan acá. Claro, este momento depende de x. Aquí tenemos una altura y la inercia z. Si diferenciamos esto con respecto a x, diferencial esto con respecto a x, ¿quiénes dependen de x acá? Y es una coordenada vertical y z es una propiedad geométrica que la podemos considerar constante, ¿no? Está calculado. Entonces, aquí lo único que va a quedar es y, inercia z, y tenemos el diferencial del momento flector con respecto a x. Estamos trabajando con nuestra formulita de flexión que hemos deducido en la anterior clase. Esta es una fórmula general, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a reemplazar acá, ahí, ¿ya? Ahí lo vamos a reemplazar. Entonces, el diferencial, esta integral va desde y1 hasta h medios. Esa derivada vale, entonces, jóvenes... y otra cosa, antes. Aquí ¿quién me dice esta expresión en estática a qué es igual? Diferencia la derivada del momento flector con respecto a x. ¿Saben? A ver, ¿quién sabe? La fuerza cortante. De la fuerza cortante. Fuerza cortante. Los primeros. Fuerza cortante. Esto, por si acaso, es fuerza cortante. Entonces, y por b, así va a ser. B de x, ¿no? Esa fuerza cortante depende de x, donde hagamos la sección de corte. Y ya está, incluso ya vamos a expresar nuestro tau en función de la fuerza cortante, ¿no? Entonces, tendríamos, si me ayudan, tendríamos, ¿qué quedaría? Y por b de x por inercia z, el ancho b, así quedaría. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso hemos empezado allá, ¿no? ¿Ya? Entonces, nuestra fórmula, tau, ¿qué va a ser igual? Me falta algo ahí, diferencial de área, ¿no? Ya. Este diferencial de área, no se olviden, es dy por dz, ¿verdad? Es un dy por un dz. Entonces, este y se va a quedar, se va a quedar, joven, dentro de la integral. La inercia, perdón, los demás, la inercia es constante, es una propiedad geométrica. El ancho en nuestro caso es constante. La fuerza cortante depende de x, no depende de y ni de z. Entonces pueden salir todos los términos, excepto y, fuera de la integral. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Fuerza cortante, b de x. Va a quedar aquí esta integral, desde y1 hasta h medios de y diferencial de área, dividido entre inercia z y sub z y el ancho b. Este término de acá, este término que estoy marcando, jóvenes, se conoce como primer momento estático de área. Le vamos a llamar, lo vamos a designar con la letra Q, ¿ya? Y vuelvo a repetir, se conoce como el primer momento estático de área. Eso lo voy a anotar acá ahorita. Entonces, pero ya tenemos nuestra formulita, que el tau es igual a la fuerza, tenía que entrar sí o sí la fuerza cortante, porque esa es la fuerza que produce el tau, ¿verdad? Fuerza cortante, Q, inercia Z y el ancho B, ¿ya? Este Q es la integral, desde y1 hasta h medios de y diferencial de área. Se conoce como primer momento de área, primer momento estático de área, estático de área. Vamos a ver cómo se calcula. Pero es una integral, ya se han dado cuenta que es una área, ¿ya? Y esta es nuestra fórmula estrella, jóvenes. Esta es nuestra fórmula estrella. Esa es la fórmula con la cual podemos calcular de una forma más precisa los esfuerzos cortantes. ¿Sí?
¿Qué me estoy olvidando de aquí? Algo me estoy olvidando de acá. Un análisis sencillo, hemos aprovechado. Acabamos de calcular, por si acaso, este tau de acá. Que estoy marcando, mejor se vea. Pero que en módulo es igual a este, ¿verdad? Entonces ya estamos calculando el tau. Ya. Ahora, esta es una fórmula general, la que acabamos de obtener ahí. Es una fórmula general, ¿ya? B de X, ¿qué es B de X? Es la fuerza cortante. Eso, estática, por estática. ¿Se acuerdan los diagramas? En el programa pueden obtener el diagrama directamente. ¿Está bien? Luego, este Q, igual. Este Q es este integral de acá. Hay que evaluar. También es una propiedad geométrica también. La inercia no hay problema, yo creo. Y el ancho B, ¿se acuerdan qué es el ancho? Es el ancho donde hemos hecho nuestra sección de corte. Como nuestro perfil es rectangular, ese ancho B es constante. Pero hay perfiles que su ancho no es constante, eso tenemos que analizar. ¿Ya? Entonces, si yo quiero acá, si yo quiero el tau máximo, necesito ubicar la fuerza cortante máxima, ¿verdad? Y el diagrama. Necesitamos evaluar el Q máximo, el primer momento estático, dónde es máximo, eso vamos a analizar ahorita. La inercia Z y el ancho aquí debería ser el ancho mínimo también. Hay que tratar de buscar el ancho mínimo, depende de dónde hagamos nuestra sección de corte, ¿ya? Bueno, no le ponemos mínimo, generalmente no, el tau máximo ocurre en el eje neutro, vamos a ver por qué. Entonces, este ancho por lo general es el ancho en el eje neutro. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, estos dos términos son los que ocasionan un poco problema. Digamos, ese Q máximo, que es primer momento estático de área, con esa integral vamos a evaluarla, ¿ya? El B máximo, vuelvo a repetirles, en el diagrama tenemos que ubicar. En el diagrama, fuerza cortante versus momento flector, hay que ubicar dónde será el esfuerzo cortante máximo, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, este también es nuestra formulita. Esta de acá, ¿no? Ahí está, ¿ya? ¿Qué más? Ya, para un perfil rectangular, haremos nuestro calculito para un perfil rectangular. ¿Cuánto vale este tau máximo? Para un perfil rectangular, por ejemplo, ¿cuánto vale la inercia, jóvenes? Base por altura al cubo sobre 12, ¿verdad? ¿Qué más? El ancho B es constante. El Q, ese Q es un problema. El Q, por si acaso, es la integral desde Y1 hasta H medios, ¿no? De Y diferencial de área. Entonces vamos acá, ¿dónde está nuestra? Ahí está nuestro perfil rectangular, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el diferencial de área, ¿se acuerdan? Está acá, ¿no? Ahí, ese es el diferencial de área. Es un diferencial de Y por un diferencial de Z, ¿verdad? Entonces, tenemos que agarrar un diferencial de área. En este caso nos conviene agarrar este diferencial de área como el ancho es constante, entonces nos conviene agarrar este diferencial de área. Sí podemos agarrar. ¿Está bien? Nos conviene ese diferencial de área porque, vuelvo a repetirles, el ancho es constante, ¿verdad? El ancho es B, este ancho desde acá hasta acá es B, ¿verdad? Entonces, va a ser B por un diferencial de ¿qué, jóvenes? B por De Y. De Y, ¿verdad? De Y, perfecto. Entonces sería, volvemos acá, igual integral Y1 H medios Y, el diferencial de área es el ancho B por un diferencial de Y, ¿verdad? Integramos B Y cuadrado medios, ¿verdad? Y cuadrado medios. ¿Qué más? Evaluado entre Y1 y H medios. ¿Está bien? Entonces, este Q es igual a B. Me voy a corregir. Ahí va a haber, este B medios lo sacaré. Y tendríamos H cuadrado cuartos, ¿no? Menos Y1 al cuadrado, así quedaría. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué es Y1? Y1 es digamos,
es el punto donde hemos hecho el corte, ¿no? Es una profundidad, es una altura en la cual hemos hecho el corte. Y1, eso nosotros decidimos dónde hacer ese corte. Pero aquí ya tenemos una formulita, ¿ya? Que nos da el primer momento estático de área, nos dice que depende netamente de Y1, ¿ya? Depende de Y1. ¿Dónde? Y1, vuelvo a mostrarles dónde está Y1, ¿se acuerdan? Aquí está Y1, ¿no? Desde el eje neutro, aquí está, desde el eje, este es el eje neutro, ¿no? Es una alturita, Y1, ¿verdad? Ahí hemos hecho el corte, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para hallar este tau de acá, para hallar ese tau de ahí, ¿verdad? Ese Y1 nosotros elegimos dónde hacer, dónde realizar, ¿ya? Pero ahí está como variable. Bueno, en nuestra ecuación está como variable, joven. Está como variable. H, B y H son es la base y altura del perfil rectangular. Ahora, a nosotros nos interesan valores máximos, queremos el Q máximo. Si ustedes grafican esto, si esto lo grafican Q versus Y1, es una parábola, ¿no? Su gráfica, la gráfica es una parábola. ¿O no? Claro, es una variación cuadrática, ¿verdad? Gráfica parábola le pondré. ¿Ya? Ahora, y es una parábola invertida, ¿verdad? Su gráfica por el signo menos de Y1. Si lo grafican, ¿no? En ejes Q y Y, debe ser, ¿no? Q y Y1, si lo grafican, ¿cuál es el eje lineal? Me imagino que debe ser algo así, joven. Algo así, ¿no? Algo así. ¿Ya? Pero a nosotros nos interesa el valor máximo, ¿ya? No saben cómo es esta gráfica, pensando muy bien, así debe ser. Así debe ser. Así debe ser. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, Y1 es una alturita en la cual nosotros decidimos. Como quiero valores máximos, ¿dónde es Q máximo? Podemos derivar esto con respecto a Y1 igual a 0, o sea, criterio de máximos y mínimos. Pero creo que no es tan necesario, jóvenes. Ustedes se darán cuenta. Este Q es máximo cuando Y1 vale 0. O derivamos lo máximo. Derivaremos, por si acaso, este Q con respecto a Y1 y lo igualamos a 0. Ya para poner máximos mínimos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a dar aquí? Esto va a dar B medios por 2 veces Y1 igual a 0, ¿no? O sea, Y1 va a dar 0. Entonces, si Y1 es 0, Q es máximo. Entonces, para un perfil rectangular, el Q máximo se da cuando Y1, no solamente para un perfil rectangular, para todos los perfiles, esto acuérdense, Y1, si Y1 vale 0, ahí tenemos el valor máximo del primer momento estático de área. ¿Cuánto vale en nuestro caso? En nuestro caso vale BH cuadrado octavos. Ese es el valor, el Q máximo. Pero esto lo vamos a generalizar. El máximo, el valor máximo del primer momento estático de área se da cuando Y1 es 0. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Vuelvo aquí a mi gráfico. El esfuerzo cortante es máximo cuando hacemos una sección de corte horizontal en esta zona. En esta zona. Ahí. Ahí, en esa área. Ahí, donde estoy dibujando, jóvenes con lila, ahí se da los tau máximos. En el eje neutro, ahí es máximo. Ya el tau. Entonces, eso nos dice esta ecuación, ¿no? Al derivar, al un poco analizar, el Q máximo se da justo en un plano horizontal a la mitad, en el eje neutro. Ahí se da el máximo. ¿Ya? Seguiremos. Entonces, con nuestra formulita, para un perfil rectangular, les he dicho, ¿no? Aquí para un perfil rectangular, entonces, ¿cuánto vale tau? Aquí ya podemos decir que el tau máximo, obviamente necesitamos la fuerza cortante máxima, eso depende de las cargas. Por nuestro Q vale BH cuadrado octavos. Entre la inercia Z, vale base altura al cubo sobre 12, ¿no? Por el ancho B. Es reemplazado en la formulita, nada más o menos, ¿ya? Entonces se va a ir B con B, H cuadrado, esto con esto. Este 12 se va a volver, si le saco cuartas, se va a volver 3, ¿no? Y esto se va a volver 2, ¿no? 3 medios.
El tau máximo, entonces, jóvenes, vale la fuerza cortante, eso depende de las cargas, máxima, sobre base por altura, ¿está bien? B por H, y hay un 3 medios, ¿verdad? 3 medios de la fuerza cortante, eso depende de las cargas, por base. ¿Qué es B por H? Es el área, ¿verdad? Área, ¿no? El área del perfil rectangular. El tau máximo, entonces, vale 1.5 veces, 3 medios es 1.5, de la fuerza cortante sobre el área. ¿Qué es B sobre A? ¿Se acuerdan? ¿Qué es B sobre A? ¿Qué es este B sobre A? Esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante. Pero en realidad es el tau promedio. ¿Qué le llaman? El esfuerzo promedio. El esfuerzo cortante promedio, B sobre A. Les decía, esa es una fórmula aproximada. Cuando ustedes utilizan fuerza cortante sobre área, esa es una fórmula aproximada. Entonces, fíjense, con nuestra teoría, estamos viendo que en realidad no es B sobre A, es 1.5, 50% más del tau promedio, ¿verdad? Eso para un perfil rectangular. Ojo, nuestro análisis ha sido para un perfil rectangular. Ustedes lo van a hacer para un perfil triangular. O lo hacemos, no creo que lo hacemos conmigo, se puede dar un perfil, digamos, circular, lo van a hacer ustedes, ¿ya? Entonces, esto para un perfil rectangular, ya, entonces, pero hay cositas importantes acá. ¿Dónde se da el momento máximo, el primer momento estático máximo? Justo a la mitad, en un plano horizontal, cuando Y1 va a ser. Eso para todos los perfiles lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más es importante acá? Estas formulitas, ¿no? Estas formulitas que ya hemos obtenido acá. Para un perfil rectangular, 1.5 veces el tau promedio. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo sería? Aquí, bien facilito lo hemos hecho nosotros, porque es, como les explico, es... esta integral es facilita, ¿por qué? Porque es un área, el ancho constante, ¿verdad? En un perfil rectangular el ancho es constante. ¿Cómo sería en el caso de un perfil triangular, que no es muy común, pero a manera de practicar estas ecuaciones y de conocer términos, lo haremos? Un perfil circular tampoco es común, pero son perfiles que tienen área variable, ¿no? No área variable, está mal dicho área variable, que tienen ancho variable, ¿ya? Perfiles más comunes son estos, ¿no? Estructurales, como el perfil T que les decía acá, ¿no? Las viguetas en construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, también vamos a trabajar con, obviamente tenemos que trabajar más que todo con ese tipo de perfiles, ¿verdad? Ya. Pero, aquí lo que me estoy olvidando es la distribución. Incluso, ¿saben qué? Era que aquí me he olvidado el tau, lo grafiquemos, fuerza cortante, el primer momento, ¿se acuerdan? Entonces, así, lo voy a dejar como variable, era B medios, estoy copiando aquí, por H cuadrado cuartos menos Y1 al cuadrado, así. ¿Estoy bien? Eso es aquí abajo, inercia, y el ancho B, ¿no? Esta es una ecuación, esta ecuacióncita de acá que acabamos, lo expreso en función de Y1, ¿no? Me dice que el tau varía cuadráticamente, ¿verdad? Va en función de Y1, ¿no? Esa alturita que nosotros decidimos dónde tomar. Que ya hemos visto que si hacemos Y1 igual a 0, ahí vamos a tener el tau máximo, ¿verdad? Ese es el tau máximo. Entonces, esta expresión lo que me dice, jóvenes, es que en nuestro perfil rectangular, esto por favor quiero que quede claro. Aquí me estoy volviendo a dibujar el perfil rectangular. Aquí está el eje neutro, ¿no? Este es el diferencial de X, ¿de acuerdo? Ya. Ahora acá, ¿qué me está diciendo? Que, ¿dónde es el tau máximo? Aquí al centro. Ahí el tau es máximo, jóvenes. Ahí. ¿Está bien? Ahí, hacia abajo. ¿Está bien? Nosotros hemos calculado el horizontal, pero la estática hace cumplir que es igual a este vertical. ¿Ya?
y va disminuyendo. Se hace más pequeñito aquí abajo. Más pequeñito. Más pequeñito, más pequeñito. Más pequeñito. Y ustedes pueden comprobar, si ustedes hacen acá, en esta ecuación, si hacen Y1 igual a H medios, ¿cuánto va a valer el tau, jóvenes? Si hacen Y1 igual a H medios, es bien lógico, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el tau ahí? 0. Cero. Cero va a ser, ¿verdad? Entonces, varía cuadráticamente. Cuando Y1 vale 0 es máximo, como acá, ¿no? Este es el tau máximo, por si acaso. Este es el tau máximo. Y va disminuyendo. Aquí ya se hace más pequeñito. Más pequeñito. Hasta hacerse 0. Aquí en la periferia el tau vale 0. ¿Está bien? El tau vale 0 ahí en la periferia. Hacia arriba es lo mismo, por si acaso. Hacia arriba es lo mismo. Aquí va disminuyendo así cuadráticamente. Algo así. Y aquí se hace más pequeñito todavía. Más pequeñito. Ahí prácticamente un puntito. ¿No? Entonces, esta distribución es cuadrática, por si acaso. Es cuadrática. No sé cómo lo esquematiza el. Déjenme ver el texto. Sinceramente, a mí me confunde lo grafican como una parábola. No lo voy a hacer porque a mí me confunde y yo creo que también les va a confundir. Creo que esta es la distribución de esfuerzos, digamos, correcta. Pero esta variación es cuadrática. La fórmula nos dice, ¿no? Depende de Y1, ¿verdad? Y esa variación es cuadrática. Lo más importante, en el centro se da el esfuerzo constante máximo. Los completos. ¿Ya? Aquí se da el máximo. Perdón. Aquí se da el máximo, a la mitad, en el eje neutro. Ahí es máximo. ¿Y cuánto vale para nuestro perfil rectangular el tau máximo? ¿Se acuerdan? Vale 1.5 B sobre A. Ahí. Aquí justo a la mitad, ¿no? Este de acá. Ese es el máximo. Y nos interesan los máximos, jóvenes. Esos nos interesan, ¿no? Los máximos. A diferencia de los esfuerzos normales, ¿se acuerdan dónde se dan los esfuerzos normales máximos? ¿Dónde se dan los esfuerzos normales máximos? La En el borde, en la periferia. Aquí arriba, ¿verdad? Aquí arriba se da. Lo voy a dibujar. Solamente voy a dibujar los máximos, ¿ya? Aquí arriba pueden ser de compresión, ya saben eso. En la periferia, correcto, ¿no? Ahí se dan. Este es el sigma máximo, ¿no? El sigma máximo. Y aquí también tenemos esfuerzos, ¿verdad? Aquí abajo. Su distribución es lineal, pero ¿se acuerdan? Hemos dibujado triángulos. No estoy dibujando ya eso. Pero ahí arriba y abajo se dan los esfuerzos de compresión y de tracción máximos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ángulo forman aquí estos esfuerzos? Espero que se vean. 90 grados, ¿verdad? Los sigmas con los taus forman 90 grados, ¿verdad? Ya, entonces, ahora, ¿qué más sería rescatable de acá? Me estoy olvidando. Eso, tengan claro, por favor, la distribución de esfuerzos. También esa distribución. Este es el sigma máximo también. Pero es tracción y este es compresión, ¿verdad? Ya. Esos son los esfuerzos que se generan entonces en elementos sometidos a flexión, joven. ¿Ya? Haremos el ejemplito, les decía, del perfil triangular para que manejemos mejor estas fórmulas. ¿Ya? Para un perfil triangular, nos daremos para un perfil triangular. A ver. Y ustedes van a hacer un perfil para un perfil circular. Para un perfil triangular. ¿Ya? Para un perfil triangular nos daremos el perfil ahí está, el perfil un poquito más grande. ¿Ya? Bien importante ubicar nuestro centro de gravedad. El centro de gravedad, si no me equivoco, jóvenes, si le llamamos a esto altura, que sea H la altura, esto que sea B, base B, ¿está bien? Base B, tiene que ser simétrico con respecto al eje Y. Entonces, el eje Y, ¿se acuerdan? Lo ubicamos a 2 tercios de H. Aquí debe estar más o menos.
Sí, aquí, por acá debe estar. Hacia arriba se mide el eje Y, ¿verdad? Ahí está el eje Y. No, hay simetría con respecto al eje Y, jóvenes, ¿no? Tiene que haber simetría con respecto al eje Y. El eje X sería un eje saliendo de la pantalla y el eje Z, si no me equivoco, lo hemos, tiene que estar apuntando. El eje Y, este es el centro de gravedad. El eje Z estaría este, sería el eje Z, ¿verdad? El eje Z. Y el eje X, vuelvo a repetir, saliendo de la pantalla, ¿no? X, Y, Z, está bien. A ver, tiene que cumplirse las reglas de la mano derecha también, ¿verdad? Entonces, lo que deberíamos haber hecho, jóvenes, en este caso, si hubiéramos hecho nuestra deducción para un perfil triangular, ¿se acuerdan que hemos tomado esta porción, la porción de abajo? Esa porción hemos tomado, ¿verdad? Ahí el ancho sería este ancho B variable, B que va a depender de Y. Pero jóvenes, no nos conviene mucho, es más manejable la parte de arriba para mí, sinceramente. Entonces, no vamos a tomar la parte de abajo, vamos a tomar la parte de arriba. O sea, voy a agarrar esta porción de aquí. Esa porción, ¿ya? Esa porción. Y aquí, ¿se acuerdan? Esto de acá, lo que estoy marcando, sería nuestro ancho B, que va a ser función de Y, por si acaso. B de Y, ¿ya? Entonces, en esta porción roja, ahí hemos calculado los taus, en un plano horizontal. ¿Está bien? Tenemos un ancho, esta alturita sería, le hemos llamado Y1, en este caso. Ese sería nuestro Y1 que le hemos llamado, medido desde el eje neutro hacia arriba, ¿no? Y1, ¿ya? Entonces, ¿qué más necesitamos acá? El Q. El Q. El Q es integral desde Y1, en este caso, ¿hasta cuánto, jóvenes? A ver si me están siguiendo. En este caso, Y1, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto vale esto? Hasta H. Eso es. ¿Quién ha dicho 2 tercios? 2 tercios de H. Ya. ¿Quién me ha ido con los 2 tercios? ¿Quiénes han dicho 2 tercios de H? Yo, Yo, Tu nombre, nombres. Pablo Lázaro. Pablo Lázaro. Ander. ¿Ya? ¿Quién más? Benjamín Micheli. Benjamín. ¿Michel? Sí, Ya. Anderson Maita Masinge. Ya. Anderson Maita. Ya. Apaguen su audio, por favor. Hay una interferencia. Anderson Maita. Singe. Listo. Entonces, a diferencia del perfil rectangular, hemos tomado una porción de arriba, ¿verdad? Es la parte sólida, esta parte, ¿no? Es la parte sólida, ¿está bien? Por conveniencia, va a ser más fácil manejar la matemática, ¿ya? Pueden tomar la parte de abajo, les tiene que dar lo mismo. 2 tercios de H, tienen toda la razón, porque ese es el centro de gravedad se encuentra a 2 tercios de H, ¿verdad? Del centro de gravedad. Digo, del vértice superior. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos ahí? Entonces, 2 tercios de H. La integral, ¿se acuerdan? Es Y diferencial de área. Ahora, ¿cómo tomamos el diferencial de área? El área tiene que ser, pues, hace rato hemos tomado un rectángulo. Aquí también yo creo que nos va a convenir nomás tomar este rectángulo, jóvenes. Sí. Ucha, un rectángulo. No le llamaré B de Y, esto lo dejaré así nomás, ¿ya? Ese es rectángulo. Pero si se dan cuenta, cuando integremos desde Y1 hasta 2 tercios de H, ese ancho va a variar, el ancho. Varía desde un máximo hasta 0, el ancho, ¿no? Aquí. Entonces, estamos un poco pegados. Entonces, aquí concéntrense. Esto sería un diferencial de Y, ¿no? Diferencial de Y. Y este ancho, a esto debía haberle llamado B de Y. Es un ancho que depende de Y, ¿no? Entonces, el diferencial de área, si integramos desde Y1 hasta 2 tercios de H, sería B de Y, un ancho variable. Dije, perdón, tengo una duda. Sí, te escucho. ¿Podría volver a repetir lo de 2 tercios de H, por favor? Ya. En nuestras ecuaciones de estática, con nuestras ecuaciones de estática hemos logrado determinar
demostrar que el centro, que el eje neutro pasa por el centro de gravedad. Ah, caramba, perdón. Por este centro de gravedad. Entonces, en un perfil triangular, el centro de gravedad se encuentra a 2/3, en un perfil triangular se encuentra a 2/3 de la altura h del vértice, o 1/3, ¿no? Esto también por si acaso es 1/3, o 1/3 de la altura de la base, ¿no? Estos son conocimientos del centro de gravedad en un perfil triangular. ¿Está bien? Solamente es eso, jóvenes. Es el centro de gravedad de un triángulo. Está bien, ya lo entendí, es que me confundí con los límites. Ah, ya. Ahora, tendremos acá Y, el diferencial de área sería B de Y por diferencial de Y. Así quedaría. Hace rato, este ancho, una belleza, se salió fuera de la integral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era constante en el caso del perfil rectangular. En este caso no se puede salir directamente. ¿Ya? Se queda, es variable, ¿verdad? Depende de Y. Pero varía linealmente, espero que estén de acuerdo. Varía linealmente, ¿verdad? ¿Por qué varía linealmente? Porque está gobernado por estas rectas. ¿Sí? Varía linealmente. Entonces podemos, lo haremos variar, por favor. ¿De dónde a dónde varía? Ah, esto necesitamos, jóvenes. Aquí en el eje neutro, ¿cuánto vale este ancho? Eso me tienen que ayudar. ¿Cuánto vale este ancho? Ese ancho es importante. En el eje neutro, ¿cuánto vale ese ancho? ¿Cómo calculamos eso? Por relación de triángulo sería, ingeniero. Relación de triángulos, ¿no? Le voy a llamar B mayúscula, ¿ya? Por relación de... Ese calculito, ayúdenme, por favor, un ratito acá. Sería, la relación de triángulos sería B medios es a H, ¿está bien? B medios es a H, como B grande medios es a 2/3 de H. Sí. Está bien, ¿verdad? Y entonces esto se va, H se va. ¿Cuánto vale el ancho B? Ese ancho B es el ancho en el eje neutro. ¿Cuánto vale eso? Vale 3 medios. 3 medios de B. No puede ser mayor, estoy mal. 2/3 de B al sería, revés. ingeniero. 2/3 de B. 2/3 de B. Gracias, ya. Pero bueno, eso no es gran cosa. Hemos calculado el ancho B justo en el centro de gravedad. ¿Ya? Ahora, entonces les decía, este B de Y varía linealmente. Pueden ustedes utilizar relación de triángulos como hemos hecho ahorita. ¿Está bien? Esos son capísimos. Pero yo lo voy a decir que B de Y, que el ancho B de Y varía linealmente, o sea, depende de una constante 1 por Y más otra constante 2. ¿Está bien? Y sabemos, es una forma, por ejemplo, y sabemos que cuando Y vale 0, ¿qué me dice? ¿Cuánto vale B de Y? Y cuando Y vale... B. Exacto. B de Y vale B grande, ¿verdad? Que es 2/3 de B, ¿verdad? Y cuando Y vale, el otro límite es, cuando Y vale 2/3 de H, entonces, ¿cuánto vale B de Y? Mis límites, para hallar esas constantes, son condiciones de borde. Cuando Y vale 2/3 de H, en este punto, ahí, ¿no? Ahí, cero. Cero, el ancho, ¿ya? Variación lineal. Entonces, a ver, podemos hallar cuánto vale C2 de acá. Con las condiciones esas, C2 vale 2/3 de B, ¿verdad? Y eso es la primera, con la segunda condición sería, esto vale 0, C1 por Y que vale 2/3 de H, más C2 que vale 2/3 de B. ¿Sí? Entonces 2/3 se va. C1 vale, corríjame, menos B, ¿no? Bueno, las constantes, estoy obteniendo las constantes.
jóvenes. Estas constantes, ¿no? C1 y C2. Conocemos. ¿Ya? Bueno. Ahora sí, como ya conocemos las constantes, reemplazamos, ¿no? En el primer momento, tendríamos Q igual integral desde Y1. ¿Saben qué? No nos vamos a complicar. No le voy a colocar ya Y1. ¿Dónde se da el Q máximo? Queremos el Q máximo. Entonces, ¿cuánto tiene que valer Y1? 0, ¿se acuerdan? Claro. Y1 tiene que valer 0. Hasta 2/3 de H. ¿Para qué voy a manejar Y1? Ya sabemos que en la mitad, en el eje neutro, en un plano horizontal en el eje neutro, ahí se da el Q máximo. Entonces, desde 0 hasta 2/3 de H, Y, y esto vale C1 por Y más C2 por diferencial de Y. C1 y C2 ya hemos determinado, son constantes. ¿Ya? Ayúdenme por favor a integrar esta expresión. No me alcanza el espacio. Q máximo, por favor ahí, y tendríamos C1 por Y cubo tercios, ¿estoy bien? Más C2 por Y al cuadrado, medios. Todo esto tengo que evaluarlo entre 0 y 2/3 de H. ¿Está bien? Entonces, Q máximo, ¿cuánto vale Q máximo? C1, ¿cuánto vale C1? Menos B. Menos B. Sí, Una sí. pregunta, en C1 ¿no sería B sobre H? Acá Sí, no sé. C1. Ah, tienen toda razón. B sobre H, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Te debo un puntito. Tienen toda razón. Es B sobre H, negativo, ¿no? B sobre H. Gracias. Entonces C1 es menos B sobre H. Hay un 3 más, ¿verdad? Y cubo es 2/3 al cubo. Sería 2 al cubo, 8. 3 al cubo es 27. Y tendríamos H cubo, ¿no? Más C sub 2, que es 2/3 de B. Estoy reemplazando, jóvenes, nada más, ¿no? Aquí hay un 2 más acá. Y cuadrado, 2/3 sería 4/9 H cuadrado. Ahí me van a ayudar, jóvenes, por favor. ¿Cuánto vale el Q máximo para un perfil triangular? No se va nada en negativo todavía, ¿no? Bueno. Poquito no me gusta. Base, altura, Q. Ah, está bien. Esto así se vuelve, ¿no? Negativo, base, altura al cuadrado, 8. ¿Estoy bien? 81 avos, ¿no? Más. Este 2 con este 2 se va a ir. 4/27 avos. Base, altura al cuadrado. Por favor, jóvenes, ¿cuánto vale Q máximo? Sí, es uno de los quebrados. Ah, es 4 H. sobre 81. H al cuadrado. Gracias, eso sí. ¿Cuánto? ¿4 sobre 81? Sobre 81. 4 sobre 81. BH cuadrado. BH ¿no? 4. Bueno, ya, trabajito es, pero ese es el primer momento estático de área. Está bien, el álgebra, ¿no? Pero somos varios que me van a ayudar. Ese es el primer momento estático de área para un perfil triangular. Lo que yo quería que, digamos, comprendan es que cuando tienen así área variable, no área variable, perdón, ancho variable, entonces, ¿de dónde a dónde? ¿No? Desde 0 hasta 2/3 de H, ¿verdad? Al hacer Y1 igual a 0, ¿qué vamos a calcular? El Q máximo, y por lo tanto los taus vamos a calcularlos en un plano horizontal en el eje neutro. Acá me refiero, ahí estamos calculando los taus. Hemos hecho Y1 igual a 0, por si acaso. ¿Está bien? Listo, ya está. Entonces, la inercia vale base por altura al cubo sobre 36, ¿verdad? Para un perfil para una sección triangular. Base altura cubo sobre 36. Esto para un triángulo, por supuesto. ¿Qué más necesitamos? Ya. Ahora, vamos a calcular el tau. El tau es el B máximo, es el Q máximo, inercia, y esto, préstenme atención, el ancho, ese ancho B, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es este ancho B? ¿Dónde es ese ancho B? Es donde estamos calculando el tau. El eje neutro, Inge.
En el eje neutro. Exacto. ¿Quién ha dicho en el eje neutro? Entonces, ¿cuánto vale este B para en nuestro ejemplo? B mayúscula. B mayúscula. Eso, por eso era importante el B mayúscula, jóvenes. ¿Ya? ¿Estamos? Les debo varios puntitos. Su participación aquí, por favor, tomar en cuenta. ¿Quién es? La señorita me ha ayudado con corrigiéndome. Dorado Hassel. Hassel. Sí. Es el dorado. ¿A quién más le debo? Conscientemente, jóvenes. Alejandro A mí, Jiménez. ¿Anderson? Sí, Inge. Anderson Maite. Ya. ¿Quién más? Alejandro Jiménez. Luis Andrés Sánchez. Ya. ¿Quién más? Luis Sánchez, ingeniero. Luis Sánchez. Ya, listo. Juan Carlos Condori, Inge. Juan Carlos Condori. ¿No te ha anotado, Juan Carlos? Aquí estás. No más se participa. Perdón. Entonces, ya esa parte de la matemática, por favor, ustedes tengan cuidado. Ese es el ancho B. El B, ya les he dicho, esto es estática, con los diagramas, ¿no? De fuerza cortante versus X. El Q máximo, acabamos de calcular, es 481 BH cuadrado. Inercia Z es base, altura al cubo, sobre 36. Ya. Y el ancho B, ¿cuánto es el ancho B? ¿Cuánto es el ancho B? 2/3 de B. 2/3 de B minúscula. Okay, ahí está. Hay que simplificar ahora, por favor, ayúdenme a simplificar. Se va a ver. Novenas, 4. Novenas, 9, ¿no? Novenas. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este 2 se vuelve 1, esto se vuelve 2, ¿verdad? ¿Qué más? Esto no me gusta. Este 3 se vuelve 1, este 9 se vuelve 3, ¿sí? ¿Está bien? 8 tercios, sí. 8 tercios. 8 tercios por H. 8 tercios de la fuerza cortante. Y debe ser B por H, ¿no? Sí, por el área. No, B por H no es el área. Solo H. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben qué vamos a hacer? Está bien, es 8 tercios, pero le voy a poner 4. 4 tercios. Y aquí le voy a poner BH medios. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, BH medios. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque base por altura sobre 2, ¿qué es, jóvenes? Base por altura sobre 2 es el área del triángulo, ¿verdad? Hemos hecho perfecto, está bien. Da eso siempre. El tau máximo había sido 4 tercios de la fuerza sobre el área. ¿Está bien? O sea, 4 tercios es 1.33, ¿no? 1.33 fuerza sobre área. En un perfil triangular, entonces, el máximo es, el tau máximo es un 33% más que el tau promedio. Este es el tau promedio. Este es el tau promedio, ¿no? El tau promedio es B sobre A nomás, fuerza sobre área. Entonces, había sido 33% más, ¿verdad? Prácticamente. En el caso del perfil rectangular era 50% más, ¿verdad? 50% más. En este caso es 33% más. ¿Ya? Entonces, eso, jóvenes, ustedes, a manera de practicar, esta ya sería su segunda tarea, se van a dar un perfil muy poco común, que es el perfil, un perfil circular. El único dato que necesitan es el radio, ¿no? Lo que quiero ver es cómo lo van a integrar. Van a tener que integrar ahí, ¿verdad? Este perfil, por favor, lo analicen ustedes, ¿ya? Igual, consulten el texto, por ejemplo, del ingeniero Mayori, ahí está, creo, resuelto. Entonces, pero consulten el texto, ¿ya? Preguntas, jóvenes, ya tenemos nuestra formulita. Esta fórmula
Ya la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo completo con una viga con cargas triangulares, con cargas puntuales para utilizar y calcular los esfuerzos cortantes, principalmente máximos nos interesa. ¿Está bien? El tau máximo. ¿Está bien? Este Q, el Q es delicadito, ¿no? ¿Qué? Ese Q que quiero que tengan cuidado a la hora de manejarlo, manipularlo. El Q es delicado. Sí, sí, te escucho. ¿Ese Q es en general para todos los perfiles? Esta fórmula es general, esta es general. Van a tener cuidado. El ancho B, ya se han dado cuenta, si queremos el máximo, ese ancho sería el ancho en el eje neutro, ¿verdad? Este Q, la fórmula general es esta, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula general. Lo delicado va a ser para su perfil circular que el diferencial de área van a tener que manejarlo, ¿no? Un diferencial de área. Como es un perfil circular, yo les sugiero ahí que utilicen coordenadas polares, ¿verdad? Es lo más adecuado, pienso. Y si no, pues integrenlo, van a tener raíces ahí. Obviamente acá, por si acaso acá, en este perfil de acá, ¿dónde estás? Aquí. ¿Cómo va a ser la cosa aquí, jóvenes, por si acaso? Este es el eje Y. El centro de gravedad se encuentra a la mitad, no hay problema, ¿no? Ese es el eje Y. El eje Z es este. ¿Sí, verdad? Eje Z. Entonces, su diferencial de área podría ser, este les conviene, yo pienso, este es el diferencial de área. Y tomarlo a una altura que nosotros le hemos llamado Y1, ¿verdad? Ahí. O sea, estaríamos tomando algo así. O, creo que, en honor a la verdad, también creo que o mejor toman nomás este diferencial de área. También. Creo que ese es el mejor, ¿verdad? Ese diferencial creo que van a tener que tomar. Y esto es, por si acaso, esto sería Z, ¿no? Bueno, perdón, no Z, estoy mal. Sería, claro, Z, ¿no? Un Z variable, un Z que va a depender de Y, ¿no? Van a necesitar la ecuación de la circunferencia, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual al radio cuadrado. Eso van a necesitar. Perdón, no es X, ¿no? No es X, es por eso Z. Z cuadrado más Y cuadrado igual a radio cuadrado. Esa es la ecuación que van a necesitar, ¿ya? Está resuelto en su libro del ingeniero Mayori, pero mejor si lo hacen ustedes, ¿no? ¿Ya? El Q es una fórmula general, no es... Esta es la fórmula general, ¿no? Estas son nuestras fórmulas generales. Para cualquier perfil, ¿ya? El día jueves lo vamos a aplicar a un perfil T, ¿ya? Esta fórmula lo aplicamos a un perfil T. A ver, antes de que se me vayan, jóvenes, entonces, esta es la tarea 2, le pondría. La tarea 1 es, jóvenes, tenían que resolver mi problemita, allá los diagramas, ¿verdad? En esas aplicaciones. Tarea 1, tarea 2, y ¿saben qué? Su tarea 3, que sea, ¿cómo o de qué otra forma se puede calcular el Q? No es la única forma, esa integral, les comento. ¿Ve? Chico. ¿Qué otro método existe para calcular Q? Eso lean. ¿Qué otro método, aparte de la integral, ¿no? ¿Qué otro método existe para calcular el primer momento estático de área? ¿Qué otro método existe para calcular Q? ¿También? El clásico es este, ¿no? Integral, y de a, que tiene que ir desde un y1 hasta cierto, si es un perfil rectangular, hasta h medios, ¿no? Le pondré y1 hasta una, le ponemos h medios. Pero bueno, este es el clásico, lo que hemos hecho. Pero hay otra forma de calcular el Q. Eso, por favor, lean un poquito y el día jueves lo vamos a aplicar. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, comentarios? Ingeniero, una consulta. Listo. ¿Las tareas para qué día van a ser en sí? No les torturaré. Para el siguiente martes lo haremos una semana. Son 3 tareitas que yo por no hacerlo ese momento me he descuidado y luego ya no lo he hecho. Ahorita lo voy a subir al Teams. ¿Ya? Al Teams lo subo. 3 tareitas pendientes ahí, ¿no? La del programa, que me interesa que lo hagan, jóvenes. Quiero la tarea 2, que es este perfil, para que practiquen la formulita. Y la tarea 3, que también lean un poco, agarren los textos y busquen cómo se calcula el primer momento estático de área. Otra forma, que no sea esa integral. Para el lunes, Luis. ¿Qué más, jóvenes? Está bien, ingeniero.
Buen día, Inge. Señorita. Disculpe, para lo de los controles, ¿cuándo va a ser el día del reclamo? Ah, caramba, bien, eso coordinaremos. ¿Qué les parece este jueves? Este jueves, perdón, no vamos a resolver problemas, vamos a resolver el control que se les va a tomar de torsión y después una hora nos dedicaremos a reclamos, a corregir notas. Este jueves lo haremos, por favor, ¿ya? Después de resolver, y jueves quedaremos de 9 a 10, por favor, avísense entre ustedes para que más adelante no haya reclamos, ¿ya? El jueves de 9 a 10 vamos a atender reclamos de los controles, ¿ya? Había que corregir algunas cuantas notas, me acuerdo, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Está bien, Maya? Sí, Inge, está bien. Ya. ¿Saben qué, jóvenes? Yo les voy a agradecer. No está bien. Yo ya no los reconozco. Voy al príncipe, voy a Cotacota, no los voy a reconocer, ¿no? Por ejemplo, a, a todos ustedes, ¿no? Se me ha ido el nombre de ahorita de Maceda, Franklin Maceda, por ejemplo, ¿no? Anderson, ¿está bien? Les agradecería, por lo menos al finalizar la clase, con una manera de conversar, a ver si encienden su cámara, ¿no? Hay que peinarse, ¿no? Muchos deben estar en su cama, espero que no. ¿Por qué no encienden? Por lo menos al finalizar o al comenzar, ¿no? Para conocernos. Listo. ¿Qué preguntas más, jóvenes? Bueno, siempre es un gusto trabajar con ustedes. Su estática es muy buena de ustedes, eso es lo que me agrada. Nos vemos el día jueves. Van a seguir practicando, jóvenes. ¿Ya? Hasta el día. ¿Cómo es? Chao, Benjamín. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien, jóvenes. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias por hacerme caso. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Chao, chicos. Hasta El luego. examen puro, ¿no? Chao, chao. Chao. Hasta luego, Inge. Inge. Chao, Maya. Hasta luego, Inge. Chao, Nelson. Tu cabello no va a Hola, traer. ingeniero. Chao, Nelson. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.
Estoy despistado. Es por los hogares subterráneos actuales. Sí, claro. Siempre